Muy buenos días a todos y feliz viernes 17 de abril de 2020 en este episodio que es el número 147 de Contestamos a Preguntas. ¿Te gustaría tener un abogado que contestara a tus preguntas en menos de 24 horas, experto en derecho laboral y de la seguridad social? Pues te quiero presentar a Capmine Premium, este nuevo servicio que ofrecemos para que podáis tener un abogado que siempre conteste a vuestras preguntas. Además tendréis descuentos importantes en la realización de servicios del despacho en el caso que los necesitarais. Si quieres tener más información sobre lo que es Capmine Premium, por favor, entra en el enlace que hay en los detalles de este vídeo. Bien, muchísimas gracias a todos por seguirnos un viernes más en un episodio de Contestamos a Preguntas. Como siempre os pido, si os gustan este tipo de vídeos, que le deis al like y que compartáis este vídeo para que otras personas puedan verlo y evidentemente que si aún no lo habéis hecho, os suscribáis y le deis a la campana para que os notifiquen todos los vídeos que hemos ido subiendo. ¿Y qué es lo que hemos ido subiendo esta semana? Pues bien, el lunes hicimos 2 casos de éxito, en concreto uno en el que se hablaba del Parkinson y la esquizofrenia, que reconocieron una gran invalidez en ese caso, y un caso de éxito en vídeo de mi compañero Mark, en el que habla sobre una sentencia en la que hay una situación de una incapacidad absoluta por cáncer, con un caso pues, que fue bastante llamativo, que os lo recomiendo. El lunes también tuvimos un directo que hablamos un poco sobre las novedades, que no había demasiadas novedades. El miércoles sí que hicimos otro directo en el que hablamos sobre las novedades que ha habido sobre todo para autónomos y pequeños empresarios en relación al aplazamiento de los impuestos del día 20 de abril. Y hoy viernes haremos otro directo a las 5 de la tarde para hablar sobre las novedades también que ha habido hasta la fecha. Igualmente el martes también tuvimos un vídeo divulgativo de mi compañero Alberto en el que habla sobre las diferencias entre una incapacidad civil, una incapacitación y lo que es la incapacidad permanente. Y ahora ya sí, sin más dilación, empezamos a contestar a las preguntas de la audiencia. La primera pregunta nos la hace Luis Eduardo y dice, soy de Ecuador y actualmente tengo 61 años y tengo cotizados en Ecuador 13 años y en España 18 años. Mi pregunta es si con 61 años de edad puedo jubilarme. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, es importante que sepas que para poder jubilarte en España, en la jubilación anticipada con 61 años, primero, tienes que venir de una situación de despido, que el empresario te haya despedido por un despido objetivo, ya sea por causas económicas, técnicas, objetivas o de producción, y además de contar con 33 años como mínimo. Entonces, en ese caso, no cumples ese requisito de cotización. No sé si cumples porque no lo comentas el tema del despido, pero en todo caso, las cotizaciones de Ecuador las podrías sumar y se tendrían en cuenta, pero a los efectos de la jubilación anticipada, pues no alcanzarías esos años de cotización suficientes, que son esos 33 años que se exigen para jubilarse de forma anticipada. Gracias, Luis Eduardo, por la pregunta. Vamos con otro. Jorge Casado dice, hola, una pregunta con el Real Decreto 13/2020. ¿Es compatible la prestación por cese con una prestación de IT? Es decir, si el autónomo está actualmente de baja por IT, incapacidad temporal, y cobrando, ¿podrá pedir el cese de actividad? Muchas gracias y fantásticos vuestros vídeos. Bien, muchísimas gracias, Jorge. Si ya venías de una situación previa de incapacidad temporal, no estabas en situación de alta en ese sentido y, por lo tanto, no se puede solicitar el cese de actividad del coronavirus, el que se ha aprobado especialmente. Entonces, lo vas a poder pedir una vez te den el alta si sigue la misma situación. En ese caso, que siga una situación igual, pues ahí sí que podrías pedir el cese de actividad en este estado de alarma y si aún sigue vigente. Pero por ahora, insisto, si estás de baja, lo que procede es que continúes en esa situación de incapacidad temporal. Muchísimas gracias, Jorge, por la pregunta. Vamos con otra pregunta que nos hace Yolanda López Moreno. ¿Se puede pedir más grado de discapacidad pero sin cobrar ninguna pensión? Solo quiero que me reconozcan que tengo más grado cuando empecé. Me dieron un 33% de discapacidad sin revisión. Bien, muchísimas gracias, Yolanda, por la pregunta. La respuesta es que sí, se puede solicitar una revisión de grado para que tenga un porcentaje mayor. Sin embargo, si no tienes un 65% o más, no vas a tener más beneficios. La única posibilidad de poder tener algún beneficio adicional, es decir, de que te suban el grado, es que tengas alguna enfermedad que pueda dar lugar a una jubilación anticipada por discapacidad y que alcances el 45%. Entonces, si tienes un 45% por alguna de las enfermedades que están reguladas en un Real Decreto Ley, en ese caso te puedes jubilar pues antes, a los 56 años, si has
cotizado si has trabajado 15 años con ese 45% o más, ¿de acuerdo? Y una enfermedad de las reguladas. Entonces, en tu caso, tendría poco sentido porque es lo mismo tener un 33% que un 64%, no hay ningún tipo de diferencia. Entonces, cuidado ahí de que a veces hay gente que hace esto precisamente, Yolanda, y les quitan incluso el 33 y les bajan la discapacidad. Por lo tanto, puedes hacerlo sin duda, pero siempre antes se tendría que estudiar que pues haya una graduación que se pueda objetivar bien y que cuál es la finalidad de esta revisión, porque para quedarnos igual, pues quizá no es necesario mover nada. Muchísimas gracias, Yolanda, por la pregunta. Vamos con otra. Fernando Corrales dice, hola, quería hacer una pregunta. Después de un contrato a tiempo parcial, durante 6 meses de media jornada, 4 horas al día, la pregunta es, ¿tengo derecho a alguna prestación por desempleo? Y si la tuviera, ¿seguiría cotizando a la Seguridad Social el tiempo que esté cobrando esta prestación o ayuda? Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Fernando. En tu caso, para tener derecho al desempleo, en una situación normal, deberías haber cotizado al menos un año en los últimos 6 años, ¿vale? Entonces, aunque hayas trabajado jornada a tiempo parcial, esa jornada se cuenta como completa, sin perjuicio de que en el desempleo te van a aplicar el porcentaje correspondiente a la jornada que trabajabas, de la prestación. Ahora bien, con el tema del coronavirus, aquellos contratos que hayan vencido, temporales, ya sabéis que también se pueden incluir en esa situación y sí que habría derecho a cobrar una prestación por desempleo. Entonces, tendrías que mirar cuál de las dos te puede salir mejor, si la del coronavirus o si la que ya puedas tener derecho, y a partir de ahí pues ver qué opciones pues puedes tener. Muchísimas gracias, Fernando, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Dice José Manuel Fernández. Una duda. A ver si alguien me lo puede aclarar. Yo he trabajado en una empresa y me dio una crisis de ansiedad. El mismo día me dicen que al día siguiente tengo que hacer prueba de obligado cumplimiento del COVID, di positivo y lógicamente me mandaron en cuarentena. Le comenté a la médica que se me cambiaba la baja y me dijo que no podía ser al estar de baja del día anterior por enfermedad común y no podía cambiármela. ¿Esto es así? ¿No pueden cambiármela? ¿Me engañó mi doctora? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, José Manuel. Tu doctora no te engañó. Si ya estabas en situación de baja médica, aunque fuera un día antes, no procede cambiarla. Se puede cambiar más adelante, pero normalmente se cambia cuando es de una misma etiología, de una enfermedad común. El problema que hay con el tema del COVID, que ya lo hemos comentado, es que en este caso la baja es por enfermedad común, pero se asimila a un accidente de trabajo. Y entonces los efectos económicos son distintos, en el sentido de que se cobra ya desde el primer día. Entonces todo esto puede suponer un problema administrativo y por lo tanto, en este caso, estoy de acuerdo con tu doctora, no te ha engañado, ya tenías una baja previa por ansiedad. Eso es prevalente al tema del COVID y aunque tengas el COVID, uno no puede estar de baja por dos motivos, por ansiedad y por COVID. Entonces, si ya tenías esa baja por ansiedad, lo que corresponde es que continúes en esa baja por ansiedad. Otra cosa distinta es que si te dieran el alta de esa ansiedad al cabo de una semana, me lo invento, pues que tú pudieras solicitar la baja por COVID. Entonces ahí sí que te la tendrían que dar de nuevo. Pero si no, y esta baja se prevé de larga duración de ansiedad, lo correspondiente y lo correcto, José Manuel, sería que sigas de baja por ese trastorno de ansiedad que te hayan diagnosticado. Muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con otra. Japatolingui dice lo siguiente. Gracias por explicarnos y compartir tus conocimientos. Me gustaría que me informaras de cómo se declaran en Hacienda los atrasos. Si, por ejemplo, cobras en 2019 y junto con la pensión por invalidez no superas los 22.000 euros. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. El tema de los atrasos es algo que se ha solucionado por parte de la Dirección General de Tributos en varias consultas vinculantes a lo largo del tiempo. Si tenemos atrasos de una incapacidad permanente, en estos casos los atrasos se deben imputar temporalmente al ejercicio en el que se hubieran tenido. Es decir, por ejemplo, imagínate que dices que has cobrado de 2019, de 2018 y de 2017 por una sentencia judicial y lo cobras ahora en 2020. La sentencia lo que está diciendo es que lo que tendrías que hacer es presentar declaraciones complementarias en el caso que hubieras hecho la declaración de renta en estos ejercicios y de ahí podrías, en ese sentido, pues tendrías o que pagar o tendrían que devolver un dinero de esas declaraciones complementarias que hubieras hecho en su momento, en caso, insisto, de que sean las rentas imputables a esos años, ¿vale? Si es
de un solo ejercicio, desde el 2019, tendrías que imputar esos ingresos a esa fecha. Es decir, si lo haces para 2019, pues como lo vas a hacer al 30 de junio de 2020, pues no habrá ningún problema. Se tienen que imputar a 2019 y listo. Entonces lo tienes que hacer en la declaración de renta de este año que haremos ahora hasta el 30 de junio de 2019. Si son varios ejercicios, en el ejercicio correspondiente. Esto lo digo porque hay muchas personas que decían, me lo invento, si cobras 40.000 euros de atraso, pues ahí se aplica un coeficiente reductor que hay del 30%, no se aplica y esas rentas no se deben aplicar íntegras al ejercicio de cobro, sino que imputar a cada ejercicio correspondiente. Y si no había la obligación de hacer la declaración y no se hizo declaración en su momento, en el ejemplo que poníamos en 2017, 18, 19, pues no se debe hacer esa declaración complementaria. Esto es lo que nos dicen las direcciones, bueno, las consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos que podéis consultar en la página web de Hacienda. Muchísimas gracias por la pregunta y vamos con otra pregunta que nos la hace Juan Manuel Álvarez. Dice, hola, yo cobro una pensión absoluta para cualquier trabajo. Era conductor profesional, la DGT me retiró todos los carnets por orden del INS. Hace 13 años de esto, ahora quisiera solicitar el de coche. ¿Me pueden obligar a quitar, me pueden quitar la pensión al solicitar el carnet de coche? Mi pensión es por adicción a malos hábitos y tengo 55 años. Gracias y un saludo. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. La respuesta es que sí que te la pueden quitar, ¿de acuerdo? No está conectado, aunque el Tribunal Médico es el que gestiona todo esto, no notifica de oficio a la Seguridad Social el hecho de esta revisión. Entonces, aquí lo que sería muy importante es que tuvieras un informe de un psiquiatra que diga que en este momento pues sigues estando en una situación de incapacidad absoluta, pero debe determinar si eso es compatible con el hecho de que puedas tener el carnet B. Normalmente, conductores profesionales a veces les retiran los profesionales y te puedes quedar con el B, con una serie de limitaciones, o con el A, el de moto. Entonces, aquí lo importante es que hagas, en ese sentido, pues tengas un informe del psiquiatra que diga cuál es tu situación actual y que diga, en ese caso, si es, pese a persistir las limitaciones que tienes y que, por lo tanto, corresponde a la absoluta, eso es compatible o no con el hecho de conducir. Entonces, cuidado con esto, es importante tener ese informe, pasar un test de aptitud, un reconocimiento médico para el tema de carnet de conducir y a partir de ahí que puedas pedir. Eso sí, hay un riesgo, si por lo que sea se llega a enterar la Seguridad Social de esto, te podrían iniciar de oficio una revisión y ellos entender que, como estás conduciendo ahora, pues hay una mejoría y por lo tanto quitarte esa incapacidad absoluta o rebajártela a una incapacidad total para tu profesión habitual de conductor. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por la pregunta. Vamos con otra pregunta, nos la hace en este caso Paquita Calderón. Dice, muchas gracias por vuestra ayuda. Mi pregunta es la siguiente. Tengo casi 10 años cotizados y tengo 52 años. Estoy de baja por accidente no laboral. Llevo casi 10 meses. Mi jefe me ha dicho que me arregla el paro y que me volvería a coger cuando esté recuperada. ¿Puede echarme estando de baja? La respuesta es que depende. El hecho del despido estando de baja solo es posible cuando se dan una serie de circunstancias, es decir, cuando hay una causa objetiva para ese despido. Por ejemplo, ahora con el coronavirus pues, se ha prohibido el tema este de los despidos, ¿no? Pero cuando el estado de alarma se dé de alta, pues va a haber previsiblemente una oleada de despidos, ¿no? En ese caso, que es lo que se va a intentar evitar. Entonces, en ese caso, si tiene pérdidas y demás, el empresario puede decir, oye, pues como tengo pérdidas y no me van bien las cosas, pues te despido de forma objetiva. Entonces, ahí sí que se puede hacer. O también te podría despedir el empresario por causas disciplinarias. Es decir, si a lo mejor estando de baja por ese accidente no laboral, me lo invento, tienes muy mal las cervicales derivado del accidente y se te ve cargando pesos, etcétera, y yo que sé, haciendo un traslado, ahí, y un detective privado lo puede demostrar eso, el empresario te puede despedir de forma disciplinaria y no tienes indemnización. Sí que tienes paro, pero no tienes indemnización. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿puede el empresario hacerlo? Sí. Lo que no puede el empresario es despedirte por el hecho de estar de baja, porque eso es declarado nulo, es contrario a la Constitución y al derecho del trabajo y, por lo tanto, en ese caso, no se te puede despedir estando de baja por el hecho de estar de baja, pero sí por otros motivos externos que estén justificados. Por lo tanto, eso depende de ti. Mi consejo es, Paquita, que sigas de baja
y que no pidas el alta para que te despida o que te despida de otra forma. Ese es el consejo. El empresario, claro, debe soportar la carga de pagar la cotización tuya durante todo el periodo de baja, por eso lo quiere hacer, pero estas son las normas del juego. Entonces, no vas a ganar nada por el hecho de que el empresario te despida y cobrarás el desempleo, sí, pero ahora ya estás cobrando una prestación que es la baja. Si cobras el desempleo, te lo vas a perder en ese sentido, lo vas a ir perdiendo con el tiempo y eso ya quedará facultado al empresario si te quiere contratar o no. Si luego no te contrata, pues ahí ya no tendrías más opción. Por lo tanto, mi consejo es que sigas de baja hasta que se resuelva si te reconocen una incapacidad o si te dan alta médica. Muchísimas gracias, Paquita, por la pregunta. Vamos con otra. Francisco Pereira dice, llevo ya 2 años de baja cobrando 693 euros. En estos 2 años no me han subido el sueldo. Seguía teniendo lo mismo que si estaba cobrando. Ya me han dado una incapacidad total, pero me han dado 503 euros y no estoy de acuerdo. ¿Puedo reclamar? Si reclamo, ¿me darían un poco más de pensión? Gracias. Bien, muchas gracias por la pregunta, Francisco. Lo primero que debemos saber es que cuando estamos de baja, siempre vamos a cobrar lo mismo estando de baja, porque la baja se calcula con el mes anterior a la baja. Es decir, si tú estás de baja ahora en el mes de abril, para calcular una baja por enfermedad común, van a calcular lo que tú has cotizado por enfermedad común el mes anterior, en marzo, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo que cobrarás será el 75% a partir del primer mes, porque el primer mes es un poco especial, pero a partir del segundo mes en adelante, de la baja, siempre cobras el 75% del mes anterior a la baja. Entonces, esto es posible que sea un 75%, es decir, que esos 693, quitando cotización y retención de IRPF y demás, se correspondan con el 75% de la baja. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que a ti te han reconocido una total para la profesión habitual. Entonces, esa total se coge, dependiendo de los años que tengas, pero si tienes 52 años o más, por ejemplo, se coge de los últimos 8 años. ¿Vale? Entonces, coge lo que tú has cotizado durante estos 2 últimos años de baja, más los 6 anteriores, y ahí, por ejemplo, tienes 52, te van a pagar el 55%. Entonces, es posible que esos 503 sean el 55% de esos 1.000 euros y por eso tengas menos. Entonces, para cobrar más cuantía no hay posibilidad de hacer nada. Lo único que sí que puedes hacer es, si no estás conforme con ese grado de incapacidad permanente total, es solicitar un grado superior, la absoluta. Es decir, que tú entiendas que las limitaciones que tienes funcionales derivadas de la lesión o enfermedad que te han reconocido esa incapacidad, pues no solo te impiden hacer tu trabajo, sino que también te impiden incluso el realizar cualquier tipo de actividad laboral. Entonces, en ese caso, sí que si te dan una absoluta, cobrarías pues más pensión de incapacidad permanente. Pero por la cuantía, a veces la seguridad social se puede calcular en el cálculo. Normalmente en ese cálculo que nos hacen está correcto y por lo tanto yo te diría que lo podemos revisar. Si quieres envía un correo a consultas@campanabogados.com y lo podemos revisar, pero en todo caso yo lo que te diría es que lo miremos bien y a partir de ahí pues lo estudiemos. Muchísimas gracias por la pregunta, Francisco, y vamos con otra pregunta. Nos lo hace Fina Galán y dice: hola, yo estoy en paro de hace unos meses, en 2 se me termina. En este momento de confinamiento me permanece algún subsidio. Ayúdeme, por favor, gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Fina. No se ha hecho ningún tipo de ayuda para aquellas personas que han acabado el paro. Entonces tendrías que presentar un escrito en la página web del SEPE para solicitar el subsidio de desempleo. No puedo contestarte más porque no sé ni la edad que tienes, ni el tiempo cotizado, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que te recomendaría es que en función de la edad que tengas y de la cotización y de la situación que te encuentres, pues mires si te puede pertenecer lo que es un subsidio de desempleo, es decir, después del desempleo contributivo puede corresponderte un subsidio de desempleo, que lo mires esto y a partir de ahí pues determines de hacer una solicitud que se puede hacer incluso si no tienes certificado digital en el SEPE por internet directamente, se debe hacer ahora durante el coronavirus y ahí te van a contestar diciendo si te corresponde o no algún tipo de ayuda. Muchísimas gracias por la pregunta y vamos con la última que nos lo hace Francisco Flores Toledo y nos dice lo siguiente: con un contrato de formación se tendría derecho a cobrar el subsidio que ha puesto el gobierno para los temporales. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Francisco, y la respuesta es que sí. La finalización de todos esos contratos pues, temporales, ya sean pues de interinos, de formación, por tiempo y hora y servicio, todos estos contratos están incluidos
y de forma expresa habla en el Real Decreto Ley sobre los contratos formativos y por lo tanto sí que se beneficiaría de esa prestación extraordinaria que se paga a aquellas personas que hayan finalizado un contrato temporal. Por lo tanto, aunque sea formativo, sí que tendrías, Francisco, derecho a cobrar esta prestación especial que se ha creado en el Real Decreto Ley. Muchísimas gracias por la pregunta, Francisco. Y como siempre nos despedimos con los agradecimientos de la audiencia. Abraham Lozano dice buen trabajo. Juan Manuel Rey dice sois muy buenos. Y María José Pérez, muchas gracias por vuestra información. Un saludo. A vosotros, muchísimas gracias por preguntar, por seguir con nosotros una semana más, un viernes más aquí contestando a preguntas. Y daros las gracias a todas aquellas personas que habéis preguntado, que son algunas las que seleccionamos, son cientos las que nos hacéis cada semana y que vamos intentando contestar en el canal de YouTube cada semana. Como siempre, preguntad, porque aquello que preguntéis pues ayuda no solo a vosotros a resolver esa duda, sino a muchísimas otras personas que pueden estar en vuestra situación. Y tanto es así que casi ya estamos llegando a los 10 millones de visualizaciones de nuestros vídeos, cosa que nos enorgullece y que nos gusta que la familia de este canal pues vaya creciendo cada vez más y que hayamos superado los 75.000 suscriptores. A todos, muchísimas gracias por la atención. Os deseo que paséis un feliz fin de semana y os recuerdo que esta tarde a las 5 tenéis un vídeo en directo conmigo en YouTube para hablar sobre las novedades que se han ido publicando en relación con el coronavirus. Muchísimas gracias.